En los días de Jesús, la agricultura era el corazón de la vida en Israel. Las colinas de Galilea estaban cubiertas de campos dorados, y los campesinos entendían que el trigo no era solo alimento, sino símbolo de provisión divina. En ese contexto cotidiano, Cristo pronunció una de las parábolas más enigmáticas y reveladoras, la del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo 13, 24, 25. Para comprender su profundidad, debemos entender la naturaleza de la cizaña. En hebreo y en la tradición agrícola de la región, la planta a la que Jesús se refería es conocida como cizania o Lolium temulentum, una hierba muy parecida al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Era tan semejante que incluso los agricultores más experimentados no podían distinguirla hasta que maduraba. Solo entonces su fruto, oscuro, venenoso y sin valor, revelaba su verdadera identidad. Jesús utilizó ese fenómeno agrícola para ilustrar una realidad espiritual que ya se estaba gestando en su tiempo. El surgimiento de lo falso en medio de lo verdadero, de lo aparente en medio de lo auténtico. El campo representa el mundo y el sembrador al Hijo del Hombre. Pero en la noche del descuido, mientras los hombres dormían, el enemigo actuó. La noche, en la mentalidad hebrea, simboliza el tiempo de la distracción espiritual, cuando la fe se enfría y la vigilancia se pierde. La enseñanza de Cristo fue revolucionaria. En una época donde los fariseos medían la pureza por la separación externa, Jesús mostró que la verdadera batalla no se libra fuera, sino dentro del mismo campo del reino. En otras palabras, el mal no siempre viene desde afuera, muchas veces crece al lado del bien, disfrazado de semejanza. La parábola también desafiaba las expectativas apocalípticas de los judíos, que esperaban un Mesías que arrancara de inmediato toda impureza del mundo. Pero el Maestro reveló un proceso diferente. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13:30. Dios permite que la falsedad conviva con la verdad por un tiempo, no por impotencia, sino porque la madurez expone lo oculto. Lo falso puede imitar la forma, pero no el fruto. En su explicación posterior a los discípulos, Jesús fue claro. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Mateo 13, 37, 38. En cada generación, en cada corazón, crecen juntas ambas semillas, la fidelidad y la hipocresía, la fe y la apariencia, el amor y la ambición. El reino de los cielos, según la visión histórica de Cristo, no sería un espacio puramente santo en esta era, sino un campo mixto donde el carácter se prueba, donde la luz y las tinieblas coexisten temporalmente hasta el día de la siega. Y en esa espera, el tiempo se convierte en juez silencioso. Aquí se revela uno de los misterios más profundos del reino. El enemigo no destruye el campo, lo contamina. La parábola nos dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo 13:25. El enemigo no arranca lo sembrado por el Hijo del Hombre, sino que introduce algo que se le parece. Su táctica no es el enfrentamiento abierto, sino la imitación silenciosa. No siembra fuera, sino dentro del mismo terreno donde el trigo crece. El enemigo actúa mientras los hombres duermen, y ese sueño no es físico, sino espiritual. Es el estado en que la oración se apaga, la vigilancia se debilita y el discernimiento se adormece. Donde el celo por la santidad se sustituye por la rutina, allí encuentra entrada. Así, la cizaña entra en el campo sin resistencia. Desde el principio de la historia bíblica, el adversario ha operado con esta misma estrategia. En el huerto del Edén no arrancó el árbol de la vida. Sembró duda en el corazón del hombre. En los días de Noé no destruyó la fe directamente.
corrompió los pensamientos hasta que toda intención del corazón fue de continuo al mal. En los tiempos de Cristo, no impidió la siembra de la palabra, plantó falsos maestros y corazones endurecidos entre los oyentes. El enemigo siempre busca lo mismo, infiltrar mezcla donde Dios plantó pureza. Su meta no es tanto la destrucción inmediata, sino la confusión progresiva. Cuando la cizaña crece junto al trigo, el observador distraído ya no distingue cuál es cuál. La falsedad se disfraza de verdad, y la mentira toma forma de revelación. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Así opera la siembra del enemigo, con sutileza, sin ruido, en las sombras. Siembra ideas que parecen sabias, doctrinas que suenan espirituales y motivaciones que aparentan piedad. Su cizaña se planta en los corazones sin que el hombre lo note, porque el engaño no entra por la fuerza, sino por el descuido. La cizaña se manifiesta en palabras sin unción, en ministerios sin raíz, en corazones que aman el reconocimiento más que la obediencia. No es el pecado visible lo más peligroso, sino la falsedad que se viste de fe. Tened cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Aún así, Dios permite esta siembra, no porque apruebe la obra del enemigo, sino porque a través de ella se revela lo que es genuino. El trigo solo se fortalece cuando tiene que crecer entre espinas. Lo falso provoca que lo verdadero madure. El enemigo siembra para destruir, pero Dios usa esa misma siembra para purificar. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. A medida que el relato del trigo y la cizaña alcanza su desenlace, Jesús revela una verdad que trasciende el tiempo. Llegará el momento de la cosecha, el día del juicio. En Mateo 13:39-43 declara: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. La parábola, al llegar a su clímax, deja ver que el campo, el mundo, ha madurado. Ambos han crecido juntos, el trigo fuerte en su humildad y la cizaña arrogante en su engaño. Pero el tiempo de la separación no lo determina el hombre, lo determina el Señor del campo. En la siega final, los ángeles descenderán como segadores celestiales con discernimiento perfecto para separar lo genuino de lo falso. Espiritualmente, este proceso simboliza el desenmascaramiento final de los corazones. Durante la siembra y el crecimiento, la apariencia puede confundir, pero en la madurez, el fruto revela la naturaleza. El trigo, que ha soportado el peso del sol y la prueba, se inclina en señal de humildad. La cizaña, vacía, permanece erguida, orgullosa. Así será también con las almas. Las que han vivido en obediencia al Espíritu reflejarán la mansedumbre de Cristo, mientras que las que se dejaron dominar por el orgullo y la hipocresía quedarán expuestas ante el fuego purificador. El juicio no será un acto de venganza, sino de justicia divina. Los que fueron trigo serán recogidos en el granero eterno, símbolo del reino de los cielos. La cizaña, en cambio, será lanzada al fuego, imagen del destino final de toda obra sin arrepentimiento. Jesús concluye diciendo: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. El relato termina donde comenzó, en el campo del alma, porque cada corazón es hoy una parcela donde Dios busca fruto verdadero, y cada decisión que tomamos determina si creceremos como trigo que alimenta o como cizaña que perece. La siega se acerca y el Señor del campo ya prepara su hoz.